Durante años se la consideró una víctima más de la naturaleza salvaje de Alaska. Entonces el río Kuskokwim reveló lo que había estado ocultando en el fondo. Sus restos fueron encontrados después de que una fuerte crecida primaveral arrasara el lecho del río, levantando lo que había quedado enterrado bajo una capa de limo y grava. Las pesadas piedras estaban atadas firmemente a los pies del esqueleto. No fue un accidente. Fue una historia que comenzó con un viaje turístico rutinario y terminó como la fría y silenciosa prueba de un asesinato que permaneció sin resolver durante casi una década. Todo comenzó en julio de 2014. Emily Carter tenía 27 años. Trabajaba como diseñadora gráfica en Seattle. Le encantaba el senderismo y solía pasar los fines de semana en las montañas del estado de Washington. Alaska había sido el destino de sus sueños durante mucho tiempo. Pasó varios meses preparando cuidadosamente el viaje, estudiando mapas del Parque Nacional de Katmai, comprando equipo y leyendo informes de otros viajeros. Estaba en buena forma física y se consideraba lo suficientemente experimentada para hacer una excursión en solitario. Su plan era sencillo: conducir hasta la ciudad de Bethel, dejar el coche y emprender una excursión de varios días por el río Kuskokwim. Les contó sus planes a sus amigos y a sus padres y les prometió que se pondría en contacto con ellos al cabo de 5 días. Era el protocolo de seguridad habitual para cualquiera que se adentrara solo en la naturaleza. Emily fue vista con vida y ilesa por última vez en una gasolinera a las afueras de Bethel. Era el último lugar donde repostar combustible y comprar lo imprescindible antes de que la civilización desapareciera por el retrovisor. Una cámara de vigilancia captó su todoterreno azul acercándose al surtidor. Salió, llenó el depósito y compró una botella de agua y una barrita energética en la tienda. La grabación muestra a un hombre acercándose a ella. Salió de una vieja camioneta negra aparcada cerca. El hombre era alto, vestía una sencilla camisa de franela y vaqueros. Hablaron solo un par de minutos. Más tarde, el cajero recordaría que su conversación no parecía una discusión ni un conflicto. Era más bien una conversación entre dos desconocidos. El hombre señaló hacia algún lugar de la carretera, tal vez dando indicaciones o simplemente comentando el tiempo. Emily asintió con la cabeza con aire tranquilo. Luego se subió a su coche y se marchó hacia el Parque Nacional. Él hizo spots, pues. Hombre se quedó junto a su camioneta unos minutos más y luego también se marchó. Nadie le dio importancia. Bethel es un punto de parada para cientos de turistas y este tipo de conversaciones breves son habituales. 2 días después de esa conversación, los guardas forestales del parque de Katmai, en una patrulla rutinaria, se encontraron con su tienda de campaña. Estaba a unos 400 metros del río Kuskokwim, en una pequeña zona boscosa protegida del viento. El lugar para acampar había sido bien elegido, pero la tienda estaba vacía. Los guardas miraron dentro. Todo estaba en su sitio. El saco de dormir estaba cuidadosamente extendido. Junto a él había una mochila con sus documentos, la cartera y el teléfono satelital que estaba apagado. Las provisiones para varios días de excursión estaban intactas. Sus botas de montaña estaban sobre una pequeña alfombrilla a la entrada, secas y limpias. Todo parecía como si hubiera salido un momento, tal vez para ir al río o dar un paseo por los alrededores, y estuviera a punto de volver, pero no volvió. Al principio no cundió el pánico. Los guardabosques dejaron una nota pidiendo a Emily que se pusiera en contacto con ellos cuando regresara. Supusieron que tal vez se había ido de excursión llevándose solo lo imprescindible. Pero pasó un día y la nota seguía allí. Fue entonces cuando se puso en marcha una operación de búsqueda a gran escala. La familia de Emily en Seattle llevaba varios días sin saber nada de ella y dio la voz de alarma. Había pasado la hora a la que había prometido ponerse en contacto. La búsqueda comenzó de inmediato. Decenas de personas participaron en ella: guardabosques, la Policía Estatal de Alaska y voluntarios de Bethel. Se enviaron helicópteros para sobrevolar el denso bosque y el sinuoso río Kuskokwim. Perros y sus adiestradores peinaron la zona alrededor de su campamento. Los perros encontraron un rastro que conducía directamente desde la tienda hasta la orilla del río. Pero en la orilla, en la playa rocosa, el rastro se interrumpía. Podía significar cualquier cosa. Podía haber ido al agua a llenar su cantimplora. Podría haber resbalado en las rocas mojadas y haber caído a la rápida corriente. O podría haber ocurrido algo más allí. Los investigadores comenzaron a barajar todas las hipótesis posibles. La primera y más obvia era un accidente. El río Kuskokwim es caudaloso e impredecible.
El agua helada fluye tan rápido que puede derribar a un hombre adulto en cuestión de segundos. Si se hubiera caído al Onos río, su cuerpo podría haber sido arrastrado kilómetros río abajo, quedar atrapado en un tronco o hundirse hasta el fondo. La segunda teoría era que un animal salvaje la había atacado. Había muchos osos pardos en la zona, pero no había señales de lucha alrededor de la tienda ni rastro de un gran depredador. La comida estaba intacta, algo totalmente inusual en un oso. Esta versión se descartó rápidamente y la tercera versión, la más inquietante, es criminal. Quizás su desaparición está relacionada con alguien que conoció. Los investigadores regresaron a Bethel y comenzaron a interrogar a todos los que pudieran haber visto a Emily. Así fue como encontraron al empleado de la gasolinera y obtuvieron las imágenes de la cámara de vigilancia. El rostro del hombre que habló con ella estaba borroso. Estaba de lado con respecto a la cámara y llevaba una gorra de béisbol. Pero su camioneta negra, un modelo antiguo con pequeñas abolladuras en la parte trasera, era visible. Por desgracia, la matrícula estaba sucia e ilegible. La policía difundió una descripción de la camioneta por todo el estado, pero era como buscar una aguja en un pajar. Hay miles de vehículos de ese tipo en Alaska. Los días se convirtieron en semanas. La operación de búsqueda se fue reduciendo poco a poco. Los helicópteros dejaron de volar y los voluntarios volvieron a su vida cotidiana. Solo un pequeño grupo de investigadores siguió activo. Peinaron la costa una y otra vez, entrevistando a cazadores y pescadores que habían estado en la zona. Pero todo fue en vano. No había rastros, ni un trozo de ropa, ni un solo objeto perdido. Emily Carter había desaparecido. Con el tiempo, el caso fue clasificado como sin resolver. La versión oficial que se aceptó para fines informativos decía desaparecida, presuntamente muerta, presuntamente ahogada. Para su familia era el peor resultado posible, sin respuestas, una espera interminable y una esperanza que se desvanecía con cada año que pasaba. Se quedaron solos con su dolor y la incertidumbre total. Durante 7 años, el caso de Emily Carter acumuló polvo en los archivos. Durante 7 años, el río Kuskokwim guardó su secreto. Y entonces, en la primavera de 2021, ese secreto comenzó a salir a la luz. El invierno fue inusualmente nevado y la primavera llegó de forma abrupta y cálida. La nieve se derritió rápidamente en las montañas y el nivel del agua en Kuskokwim alcanzó máximos históricos. Cuando el hielo se rompió en el río, no fue solo una deriva de hielo. Enormes témpanos de varias toneladas, como excavadoras, arrasaron el lecho del río con un estruendo, desplazando rocas que habían permanecido allí durante décadas y levantando toneladas de sedimentos, arena y grava del fondo. El río cambió su curso ante nuestros ojos. Un día, a finales de abril, cuando la mayor parte del hielo ya había pasado y el agua comenzaba a retroceder poco a poco, 2 residentes de Bethel salieron a pescar. Navegaban por la orilla en busca de nuevos lugares prometedores que la reciente inundación pudiera haber creado. En uno de esos lugares, donde la fuerte corriente había erosionado la antigua orilla y dejado al descubierto una sección del lecho del río que normalmente estaba bajo el agua, observaron algo extraño. Algo que parecía un hueso sobresalía de la arena húmeda y las piedras pequeñas. Al principio no le dieron mucha importancia, ya que en esta zona es habitual encontrar huesos de alces, ciervos o osos. Pero algo en su forma les hizo mirar más de cerca. Uno de ellos pinchó el objeto con la punta del remo. Entonces, bajo una capa de limo, apareció algo que heló la sangre de ambos. Eran los restos de una robusta bota de montaña, todavía firmemente unida a una tibia. Se trataba de restos humanos. Los pescadores se pusieron inmediatamente en contacto con la policía estatal. El lugar fue acordonado ese mismo día. Un equipo de investigación y expertos forenses llegaron a las orillas del Kuskokwim. El trabajo fue lento y minucioso. Los restos tuvieron que ser desenterrados del denso lecho del río. Los expertos trabajaron con cepillos y pequeñas palas, como arqueólogos en una excavación. Cuanto más despejaban, más siniestra se volvía la imagen. Era casi un esqueleto humano completo. Quedó claro que la corriente no se había llevado el cuerpo. Había estado en una depresión natural en el fondo entre varias rocas grandes sumergidas. Durante 7 años había quedado completamente cubierto de limo, arena y pequeños guijarros. El propio río había creado una tumba para él. Solo el extremo de cielo de este año actuó como una excavadora, arrancando esta capa protectora y dejando al descubierto el terrible hallazgo. Cuando el esqueleto fue retirado por completo del lecho del río, se disiparon todas las dudas sobre la causa de la muerte.
Una vieja cuerda de escalada descolorida estaba firmemente atada a los huesos de ambos tobillos y en sus extremos colgaban dos grandes piedras de río lisas, cada una de las cuales pesaba al menos entre 7 y 9 kilos. Los nudos estaban hechos con destreza y muy apretados. Era un peso evidente y espantoso, añadido con un único propósito: evitar que el cuerpo flotara hasta la superficie. La teoría del accidente, que había sido la versión oficial durante 7 años, se desmoronó. Ahora se trataba de un caso de asesinato. El equipo de búsqueda encontró varios objetos más cerca de los restos. Un impermeable azul oscuro medio descompuesto, el mismo que figuraba en la lista de equipo de Emily, y un termo metálico cubierto de numerosos arañazos. Era imposible saber si esos arañazos eran el resultado de 7 años en el fondo de un río turbulento o si habían aparecido en el momento del ataque. Los restos fueron enviados inmediatamente para su examen forense en Anchorage. La identificación no tardó mucho. En primer lugar, los registros dentales de Emily Carter coincidían con el estado de los dientes encontrados en el cráneo. En segundo lugar, había otro hecho irrefutable. Los registros médicos de Emily mostraban una antigua fractura curada en el fémur que se había producido en su juventud tras caerse de una bicicleta. El examen del esqueleto reveló la misma marca característica de una fractura curada en el fémur. No había duda, era Emily. Pero el examen arrojó otra conclusión mucho más crítica. En el mismo fémur, justo encima de la antigua fractura, se descubrió una fractura reciente, post-mortem o casi mortem. La naturaleza de la lesión indicaba que había sido causada por una caída grave desde una altura o por un golpe con un objeto pesado y contundente. Dadas las piedras atadas a sus piernas, la teoría de la caída parecía poco probable. Los investigadores estaban ahora seguros de que Emily había sido golpeada antes de morir. El caso de la desaparición de Emily Carter fue reclasificado oficialmente como asesinato y sacado de los archivos. Ahora los investigadores tenían un cadáver y pruebas de una muerte violenta. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Quién lo hizo? Todas las pistas conducían al pasado, a julio de 2014, y la pista más importante era esa grabación borrosa de la cámara de vigilancia de la gasolinera de Bethel, el misterioso hombre de la camioneta negra. Hace 7 años no era más que un transeúnte, un posible testigo. Ahora era el principal y único sospechoso. Los investigadores retomaron el viejo caso con renovado vigor. Eran conscientes de que muchas cosas habían cambiado en 7 años. Los testigos podían haber olvidado detalles y se podían haber perdido pruebas, pero ahora tenían un objetivo. Comenzaron a estudiar las imágenes de nuevo, fotograma a fotograma, utilizando software moderno para mejorar la calidad de la imagen. Desenterraron listas de todas las camionetas negras registradas en Alaska durante esos años, tratando de encontrar alguna coincidencia. La investigación, que se había considerado imposible durante muchos años, había recibido una segunda oportunidad. Y ahora toda la carga de la investigación recaía en identificar a la persona que había hablado por última vez con Emily Carter antes de que desapareciera para siempre en la naturaleza salvaje de Alaska. En 2021, la tecnología ha evolucionado significativamente desde 2014. La vieja y granulada grabación de la cámara de vigilancia de la gasolinera fue enviada al laboratorio forense del FBI en Cuántico. Los especialistas utilizaron el último software basado en redes neuronales para procesar el vídeo, fotograma a fotograma, píxel a píxel. El programa eliminó el ruido digital, aumentó la nitidez y restauró detalles que hace 7 años parecían perdidos para siempre. Tras varias semanas de minucioso trabajo, obtuvieron un resultado. El rostro del hombre aún no era lo suficientemente nítido como para identificarlo, pero ahora era posible distinguir sus rasgos. Sin embargo, el principal avance fue el número de matrícula de su camioneta negra. En varios fotogramas en los que el coche se alejaba, el programa pudo restaurar casi todos los caracteres. La suciedad y el ángulo de la toma ocultaban 1 o 2, pero era suficiente. Los investigadores obtuvieron el número parcial de la matrícula y la marca del vehículo, una camioneta vieja de un modelo y año concretos. Realizaron una búsqueda en todas las bases de datos del Departamento de Vehículos Motorizados, comprobando todas las combinaciones posibles de los caracteres que faltaban. La lista era larga, pero no interminable. Comenzaron a comprobar cada propietario y al cabo de unos días encontraron una coincidencia. Una camioneta pickup negra con un número de matrícula muy similar matriculada en Montana había recibido una multa de aparcamiento en Anchorage, justo una semana antes de la desaparición de Emily.
El propietario del coche figuraba como Brian Rhodes, un residente de Billings de 42 años. El nombre de Brian Rhodes fue inmediatamente introducido en todas las bases de datos criminales. Los investigadores se dieron cuenta inmediatamente de que iban por buen camino. Rhodes tenía antecedentes penales. 10 años. Antes había sido condenado por agresión en segundo grado. Había atacado a una turista en una ruta de senderismo en Montana. La había golpeado e intentado arrastrarla al bosque. La víctima logró escapar y pedir ayuda. Rhodes cumplió varios años de prisión y fue puesto en libertad. Sus antecedentes indicaban que no tenía residencia fija, vivía de trabajos ocasionales y a menudo se marchaba a otros estados para realizar trabajos estacionales, entre ellos Alaska, donde trabajaba en barcos pesqueros. Encajaba perfectamente en el perfil. Un hombre propenso a la violencia contra las mujeres, familiarizado con la naturaleza, sin vínculos sociales permanentes y capaz de desaparecer fácilmente. Los investigadores de Alaska se pusieron inmediatamente en contacto con la policía de Montana y obtuvieron una orden de detención para interrogarlo, pero entonces se encontraron con otro callejón sin salida. Brian Rhodes no aparecía por ninguna parte. No había sido visto en su última dirección conocida en Milton Billings desde hacía muchos años. Sus familiares con los que se contactó dijeron que habían perdido todo contacto con él alrededor de 2015. Había desaparecido. Los investigadores comenzaron a revisar sus registros financieros, el uso de sus tarjetas de crédito y sus contribuciones a la seguridad social. Todo se detuvo a finales de 2014. Rhodes se había esfumado. Entonces se decidió comprobar los registros de control fronterizo y ahí es donde se encontró la siguiente pista importante. En marzo de 2015, unos 8 meses después de la desaparición de Emily, las cámaras del paso fronterizo grabaron la camioneta negra de Brian Rhodes cruzando la frontera de Estados Unidos y entrando en Canadá. No había constancia de su regreso a Estados Unidos, abandonó el país y nunca volvió. La solicitud se envió inmediatamente a la Real Policía Montada de Canadá. Nuestros colegas canadienses comprobaron sus bases de datos. La respuesta que enviaron unos días más tarde puso fin a la investigación, pero no de la forma que esperaban los investigadores. Brian Rhodes había fallecido. Su cuerpo fue encontrado en 2019 en la habitación de un motel barato de una pequeña localidad de Columbia Británica. El forense local examinó el lugar y no encontró signos de violencia ni de lucha. La causa de la muerte se dictaminó como suicidio, dado que Rhodes no era de especial interés para las autoridades canadienses en ese momento. El caso se cerró y se envió a los archivos. Para los investigadores de Alaska fue tanto un avance como una decepción. Habían encontrado al asesino de Emily Carter. La cadena de pruebas circunstanciales era irrefutable. Él fue la última persona que la vio. Tenía antecedentes de violencia contra las mujeres. Huyó del país poco después del asesinato y finalmente se quitó la vida. Pero ahora era imposible llevarlo ante la justicia. No había posibilidad de interrogarlo ni de obtener una confesión. Es más, después de 7 años en el río, no quedaban rastros de ADN en la cuerda ni en la ropa de Emily que pudieran coincidir con las muestras de Rhodes si es que estaban disponibles. No había pruebas directas e irrefutables que pudieran presentarse ante un tribunal. El caso de Emily Carter se cerró oficialmente. El informe final del investigador afirmaba que el principal sospechoso, Brian Rhodes, había fallecido antes de que se pudiera demostrar su culpabilidad ante un tribunal. La causa de la muerte de la turista pasó finalmente de accidental a homicidio. 7 años de incertidumbre para la familia Carter llegaron a su fin. Obtuvieron una respuesta a la pregunta de qué pasó, pero nunca obtuvieron una respuesta a la pregunta por qué. En esta historia nunca se ha hecho justicia. El asesino se llevó los motivos de su crimen a la tumba, dejando solo un esqueleto frío en el fondo de un río de Alaska y un caso cerrado debido a la muerte del sospechoso.